¿Por qué te llaman Pedro el Karateca? De todas las hostias como panes que pegué en el pasado, que me pusieron Pedro el Karateca. Fue la policía, precisamente, la que me bautizó. Has estado 3 años y medio como preso preventivo. Me han tenido en prisión por todo un complot que hay urdido contra mí. Y eso es la querella criminal que voy a poner. Pues Pedro Sánchez Guirao, muchas gracias por atender a Código 112. Muy bien, gracias a ti. Pedro el Karateca. Aunque por culpa de ustedes todos me vean como el Joker de Gotham City. No he hecho ninguno, le digo. Voy a decirle que probablemente está usted ya perdiendo una gran oportunidad de callarse. No. Graba a tu padre. Graba a tu padre. Le están dando por culo. Muerto, no me grabes, perro. ¿A qué hora? A las 4. ¿Y qué se escuchaba? ¡Mucho ruido! Pues no me enteraba de nada, tío. Hago un tus muerto. Poco escuché disparos. De ahí me escapé. ¿Podéis contar solo qué esperáis que ocurra? No queremos saber nada. Buenas noches, como ven, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a escuchar a alguien del que hemos hablado aquí en muchas ocasiones y que seguro en el futuro nos seguirá dando titulares. Pedro Sánchez Guirao, más conocido como el Karateca. A este hombre la Fiscalía le pide 17 años de prisión por presuntamente liderar una banda de narcotraficantes y por almacenar armas militares. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y arrancamos. Bienvenidos a Código 112, su programa de sucesos. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que temo ahogar. El pasado viernes, a primera hora de la mañana, decenas de miembros de la Guardia Civil tomaban la calle Carmen La Roja, en el barrio del Espíritu Santo, en Espinardo. Hubo 2 detenidos. El objetivo de la investigación era, al parecer, un presunto tráfico de armas. Pero es que, vinculados a los 2 detenidos, la Benemérita desmanteló una plantación de marihuana en el carril Senda de Granada. En la planta baja han encontrado unas 160 plantas en las macetas. También se ha procedido a desmantelar los sistemas de iluminación y ventilación. Ahí lo están viendo, valorados en miles de euros. Esa misma mañana del viernes, en Alguazas, había otra redada. Pues no sé, hay 8 o 10 coches de la Guardia Civil. Pues no me enteraba de nada, tío. ¿A qué hora? A las 4. ¿Y qué se escuchaba? ¡Mucho ruido! Lo que se sabe, no sé, venimos que en una casa tenemos alguna droga o aquí. La casa está roja, sí. Según nuestras fuentes, hubo 10 registros en Alguazas y Mazarrón con 12 detenidos. Cuando nos acercamos a Alguazas, nos indicaron muy amablemente lo que podíamos grabar. Así responden en Alguazas. En esta casa, al parecer, vivía la matriarca del clan que presuntamente traficaba con drogas en este municipio y en Mazarrón. Se puede ver que tenían la puerta cerrada con candado, la de la Casa Verde. En las calles Ruperto Chapí y Fernández Vera también hubo registros. Este grupo, al parecer, está acusado de vender cocaína, hachís y, sobre todo, estaban vendiendo mucha heroína. Ayer por la mañana amaneció el municipio con una intervención de Guardia Civil en 3 zonas del municipio de Alguazas. Parece que era tráfico de drogas. Estuvieron pues todo a lo largo de toda la mañana con registro a ciertas viviendas y que se veía mucho movimiento aquí en Alguazas. Pues el sábado los arrestados en Alguazas pasaron a disposición judicial en Molina de Segura entre palabras de ánimo de sus familiares. Juanico, sucia, te quiero mucho, guapo. Juan, te quiero más que a mi vida, cariño. Voy a pasar y ahora mismo. Venga. Además de piropos, en el juzgado de guardia, 4 de los 6 arrestados que pasaron se llevaron un auto de ingreso en prisión provisional, incluyendo a la presunta jefa del clan. Se les acusa de ser un grupo criminal con roles establecidos
como el de vendedores y aguadores. Es la operación Harpalco. Bueno, hay de todo. Son 6 personas las que están. Hay algunos que tienen mejores perspectivas porque la implicación de ellos, según el atestado de la Guardia Civil, es menor. Y hay otros, como por ejemplo la persona que yo represento, que la acusan de ser la jefa de la organización y por tanto las perspectivas para ellas apuntan peor. Están preocupados porque son hechos graves los que se les imputan. De hecho, se le acusa de organización criminal, hay un despliegue policial importante y bueno, están preocupados. Durante horas, frente al Palacio de Justicia de Molina de Segura, hubo decenas de familiares esperando noticias y debido a ello también hubo un amplio despliegue de guardias de la Unidad de Seguridad Ciudadana para mantener el orden en todo momento. Una investigación al parecer bastante extensa que dura varios meses ya, desde al parecer desde el mes de agosto se han hecho varias entradas y registros. Realmente las cantidades aprendidas no son importantes. Graba a tu padre, graba a tu padre, le están dando por culo. No me grabes, perro. Pero no eran los únicos que comparecían ante el juzgado. 3 de los arrestados en Mazarrón fueron puestos a disposición judicial con los mismos cargos en Totana. Aquí quedaron en libertad con cargos. Hasta aquí lo que todo el mundo sabe. Les vamos a mostrar ahora lo que no se conoce tanto. Y es que esta operación, como decíamos, se llama Harpalco, que lleva detrás de este grupo muchos meses y que este caso tiene conexiones muy interesantes con otros. Empezamos en Alguazas. Ahí vemos en el círculo rojo en la calle Ecuador con Paraguay. Hay mucho movimiento de gente y vemos en ese círculo, como decíamos, a la presunta matriarca. Son imágenes de la Guardia Civil. Con ellas pudo vincular a esta mujer con el inmueble donde al parecer se distribuía estupefacientes. En el registro, la Guardia Civil encontró diversos carnés de identidad, al parecer sustraídos. Una hipótesis es que se recogen DNIs extraviados y la otra es que los consumidores roban para pagarse sus dosis o que las depositan como fianza. También un arma. En la calle Fernández Vera es donde al parecer la matriarca vivía realmente con su pareja. Se halló casi 5.000 euros en billetes de distinto valor, así como 29 céntimos de lotería que tenían en el bolso. Son para el sorteo de Navidad de este 2020. Anda que como toque. Y en la calle Ruperto Chapí registran 3 pisos, los que parecen 3 narcopisos. En uno de ellos se encuentran una chimenea y en ella varios recortes de plástico. Cuando los recuperan, se dan cuenta de que podría ser droga que quieren hacer desaparecer. Se trata, ahí lo detectó el spray, de heroína. En el piso de abajo encuentran un fumadero para consumir la droga sin tener que salir. Además, se encontró material para el cultivo en el baño y 50 plantas en las vende cannabis. Sin embargo, esta investigación arrancó por la heroína. La policía local de Alguazas constató un aumento de incautaciones de esa droga en la zona. En el tercer piso de Ruperto Chapí se encontró un segundo cultivo de 35 plantas. Y es que este grupo es tan innovador que han inventado una nueva forma, al parecer, de presunto narcotráfico. Si conocíamos la telecoca, aquí tienen la lanzacoca. Y es que, como pudo atestiguar la Guardia Civil con estas imágenes, este grupo directamente tiraba las dosis por la ventana a algunos de sus consumidores. La Benemérita colocó ahí una cámara en la calle. Aquí se ve el trasiego continuo. En 31 horas, en 2 días, a finales de octubre, se contabilizó a 340 personas accediendo a los narcopisos. 6 personas por hora, una persona cada 10 minutos. Imaginen el negocio. Algunos consumían ahí en el coche. Pero Alguazas es solo una cara de esta operación. La otra parte estaba en Mazarrón. Allí, como decíamos, se detuvo a 6 personas en 4 registros. En Mazarrón el caso arrancó con estos escritos anónimos que recibió la Guardia Civil, uno enviado por email y otro escrito de puño y letra de algún vecino preocupado. En ambos casos se informa de que se vende droga en 2 casas ubicadas en la calle Islas Baleares. En una de ellas se ha documentado las fuertes medidas de seguridad que se han tomado, como puertas dobles, enladrilladas las ventanas para solo dejar el hueco para pasar la droga o poner, por ejemplo, cámaras de vigilancia. En su interior se encontró droga distribuida en dosis, también un revólver que fue incautado. Se puede ver incluso que en el salón donde se distribuía la droga a través de la ventana enladrillada y otra zona más sencilla donde los consumidores podían meterse la droga. En la avenida Antonio Salgado del Olmo se registró otro narcopiso donde se halló varias bolsas con monedas obtenidas de la venta de la droga. También se incautaron 2 decogollos de cannabis, ahí los ven.
Los otros 2 registros, hasta sumar los 4 de Mazarrón, se hicieron en la urbanización de Camposol. Allí también hallaron diversas cantidades de droga, una balanza y hasta un calendario para aprender a cultivar marihuana. Y ahora abróchense los cinturones porque vamos a darle una vuelta de tuerca a este caso. Vamos a descubrir las distintas conexiones que hay entre los arrestados en este grupo con otras operaciones contra el narcotráfico. Y empezamos por Ali. Se trata de este joven de origen melillense, es de elevada estatura y por eso es fácil de distinguir. Fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad con cargos. Sin embargo, Ali lo conocemos de antes. Aquí lo vemos cuando fue arrestado a finales del 18. Asaltaron al parecer un chalet para robar marihuana. Lo hizo en compañía de otros jóvenes de Alguazas y las Torres de Cotillas, incluyendo su hermano. Se rompieron y hasta dejaron las vestiduras al salir, saltando la verja. Estos hechos se los hemos contado aquí en la Operación Topal. La Operación Topal tuvo lugar en 2018 para localizar y detener, según la Guardia Civil, a uno de los grupos de delincuentes más buscados de la región. El asalto al chalet en una zona apartada de las Torres de Cotillas se produjo la noche del 24 de agosto de 2018, San Bartolomé. Allí le dieron una paliza al magrebí que cuidaba 560 plantas, hasta hubo un disparo. Eso alarmó a los vecinos. Llegó la Guardia Civil y recogieron todas las pruebas que abandonaron en la huida estas personas. Esto fue en 2018. Volvamos al presente. Resulta que cuando los detenidos quedan en libertad por la redada de Alguazas y Mazarrón, a la salida, la Guardia Civil los vuelve a detener, a Ali y al chico que escupió a la cámara. Les quieren preguntar por otro caso. Ese otro caso es el robo en una plantación de cáñamo. El suceso se investigó como un vuelco de droga ocurrido en La Puebla, en Cartagena, a finales de septiembre. Pero justamente dentro de un poco escuché disparos, de ahí me escapé. Le llamé, menos mal que tengo el número del jefe. Llamé al jefe, le dije que le llame a la policía o lo que sea. Una decena de coches con al menos 15 asaltantes invadieron de noche esta finca donde se cultiva cáñamo industrial. Es el macho de la planta de la marihuana. Es igual que la marihuana, pero sin efectos psicotrópicos. Los que sí vieron luces y estrellas fueron los vigilantes, que fueron apaleados. Resulta que Ali, que se quedó libre por lo de Alguazas, este lunes fue enviado a prisión por su presunta participación en este asalto a La Puebla. Por este mismo caso había un viejo camarada suyo que ya estaba preso. Nada, ahora sí, me cago en tu nación. Me cago en tu muerto. Por grabar. Juli, venga, Juli, tranquilo. Se trata de Ismael el Bully. Las imágenes donde también escupe son de cuando fue detenido por la Operación Topal, un caso que este año iba a ser juzgado pero que se retrasó. ¿Nos podéis contar solo qué esperáis que ocurra? No, no queremos saber nada. A finales de enero de 2020 estaba previsto que se celebrara un intento de acuerdo entre las partes, entre los acusados de la Operación Topal y la Fiscalía, que les pedía 61 años de cárcel. No llegaron a un acuerdo entonces y lo que llegó después fue la pandemia y todos los plazos previstos se atrasaron. Pero alguien más acudió como espectador a ese juicio. Se trata de ese joven que quiere ocultarse. Hacía tan solo 3 semanas que había salido en libertad a la espera de su propio juicio. Se trata de José Torres. Nos acercamos ya al final del círculo que hemos trazado. José Torres, también de Alguazas, quiso acompañar a sus amigos, pero él tenía otras causas pendientes. ¡Me grabe! ¡No quería violar a mi hija, el hijo de puta! ¡Me grabe! ¡Esto no puede conmigo, mamá! ¡No puede conmigo esto! ¡No puede! ¡Grábame! ¡Que quería violar a mi hija, los romanos! ¡Me cago en tus muertos! José Torres salió en libertad por un fallo judicial, aunque luego lo detuvieron por una fiesta clandestina durante el confinamiento. En julio, compareció ante un jurado popular por la muerte de un ciudadano rumano durante la Nochevieja de 2018. Fue declarado culpable y condenado a 22 años de cárcel. Ha recurrido la sentencia. A José Torres siempre le han llamado el Paletas y él, en una carta enviada a Código 112, aclaró que él no es el Paletas, ese es su primo. Y ahora, gracias a la Operación Harpalco, hemos conocido a su primo Ramón, el auténtico Paletas. Graba a tu padre. Graba a tu padre. Te están dando por culo.
Y así completamos el círculo de narcos, de robos de marihuana, de redadas antidroga. Bueno, cambiamos de asunto y pasamos ya a hablar del plato principal de este programa, el karateka. Pedro Sánchez Guirao, más conocido como el karateka, saltó al gran público con el caso del crimen de los Torraos. Él cumplía condena ya por otro tema de narcotráfico cuando se le acusó de un asesinato a sangre fría. Cuando, según los denunciantes, obligó a un hombre a montarse en una bicicleta estática y le dijo: cuando pares de pedalear, te mato. Por ese crimen fue absuelto en 2011 al no haber unanimidad en el jurado. Años después, el karateka era un empresario de la noche que tenía un local en el polígono industrial oeste en El Gogotén, en cuya entrada había una figura suya y por cuyas piernas había que pasar para acceder al local. Sin embargo, el 23 de abril de 2017 era detenido junto a otras personas cuando manipulaba una furgoneta con 17 kilos de marihuana. Al día siguiente se realizaron una serie de registros en su casa y en 12 inmuebles, más en lo que se denominó la Operación Pitón. Y esto es lo que se incautó: casi 300 kilos de marihuana en cogollos y plantas, 330.000 euros que estaban en un falso techo del baño, una docena de armas que incluyen armas militares, material de vigilancia, 46 relojes y un largo etcétera que la Policía Nacional exhibió como resultado. 3 años y medio después, a principios de octubre, estaba previsto el juicio. 30 acusados, para quien la Fiscalía pedía 201 años por formar una presunta banda criminal. El número tan elevado de implicados, de defensas y de personal complicaba logísticamente la realización del juicio en esta época de COVID-19, además de que 2 encausados dieron positivo por coronavirus, así que el juicio se ha suspendido. Días antes de que se suspendiera definitivamente, Pedro el karateka pagó una fianza de 250.000 euros y quedó en libertad a la espera de juicio, que se espera no será mucho antes de 2023. Es entonces cuando en Código 112 hemos visto la oportunidad para entrevistarnos con el karateka y este aceptó. Es un ejercicio de ética periodística escuchar a todas las partes en esta y en cualquier historia, y el karateka nos dijo que tenía mucho que contar sobre el caso y nosotros también queríamos conocer un poco a la persona que hay detrás del personaje. Debido a las exigencias de medidas cautelares impuestas al karateka, que no puede acercarse a Murcia, realizamos la entrevista al aire libre hace unos días en el centro geográfico de la región, junto al embalse de La Cierva, un paraje de gran belleza ubicado en Mula. Así que pusimos a grabar las cámaras y dentro vídeo. Pues vamos ya con esa entrevista con Pedro Sánchez Guirao. Antes que nada, gracias por aceptar la invitación de Código 112. De nada. La primera pregunta que queremos hacerte, que muchas personas nos lo han hecho a nosotros, es ¿cómo has podido pagar una fianza de 250.000 euros? Pues eso es sencillo. Tengo numerosos amigos, ¿vale?, que son empresarios, otros son trabajadores mileuristas, pero como bien le digo, somos una vida entera. Y tengo una infinidad de amigos que se han prestado a poner dinero. Unos pusieron 5.000, otros pusieron 10.000. Las cantidades más grandes fueron 50.000, 20.000 y 15.000, que las pusieron 3 empresarios. Y eso está ahí y se puede constatar, ¿no? Y, en fin, tuve que tirar de amistades. Pues una fianza muy elevada. Sin duda, pusieron 1.700.000 euros. La fianza más grande de toda la historia en España, por motivos de marihuana, organización criminal y armamento. Sí que es cierto que luego bajaron a una velocidad de vértigo hasta 250.000 euros, donde ya se estancó y no tuvimos otra que proceder a pagar. Tocó pedir favores. Pero tuvo puertas a las que llamar para poder obtener esa fianza. Evidentemente. Yo antes me dedicaba a los cobros y conozco a cientos de empresarios. De hecho, el 1.700.000 euros de fianza que pusieron lo pude pagar el mismo día, pero no quise pedir tantos favores. Esperábamos a que bajara considerablemente para poder pagarla. Bueno, pues gracias a esa fianza puedes estar aquí, puedes estar en Código 112 y vamos a poder preguntarte por esos cargos de los cuales se te acusa. Porque, Pedro, se te acusa de ser el máximo dirigente de un grupo que traficaba con marihuana y topaba y llenaba la comunidad autónoma o alguna zona de la comunidad autónoma, según el escrito de la Fiscalía. Ante eso, ¿cómo te declaras? Inocente, como es evidente.
ya quedó plasmado en la fase de instrucción, mi inocencia. ¿Por qué no se actuó en consecuencia? Pues viene a ser un enigma envuelto en un misterio, porque ahí está mi inocencia, es decir, no tengo ninguna relación, ninguna conexión, ninguna vinculación con esas 16 casas que dicen que cogieron donde aparecieron cultivos de marihuana. No tengo llamadas con estos señores, ni estos me llaman a mí, no hay WhatsApp, no hay testigos que digan que me han visto alguna vez con ellos, no hay ningún seguimiento policial que acredite pues que yo he estado con estos chicos o en esos domicilios o estos chicos en mis domicilios, y no hay huellas dactilares en ninguna de los 16 inmuebles. Los dueños de los inmuebles tampoco reconocen haberme visto por las inmediaciones, y menos aún que fuese con alguno de los que alquiló dichos inmuebles donde aparecieron los cultivos y demás. Es decir, hay más de 200 vecinos en el entorno de estos inmuebles que tampoco me reconocen como que me han visto por allí por la zona. Entonces no se entiende este empecinamiento de querer vincularme a esos señores y a esos cultivos cuando ninguna prueba hay. Eso es lo que se denomina como una acusación vacía de contenido probatorio. Es más una opinión personal o una hipótesis por parte del Ministerio Fiscal que una acusación sólida, que es lo que se tiene que hacer, acusar sólidamente y con un mínimo de pruebas o de indicios racionales. En este caso brillan por su ausencia. No, vamos a ver, esta operación, como se ha denominado Pitón, arrancó porque alguien llamó diciendo que había en una furgoneta personas cargando marihuana y, si no me equivoco, usted estaba allí. Correctamente, yo estaba allí porque soy inquilino. Es decir, soy residente en ese edificio. Se dio la circunstancia de que cogí la llave para coger el coche, lo tenía en el sótano, para ir a Gogotel Las Vegas, a una discoteca que tenía subarrendada. Se da la circunstancia que cuando bajé había un furgón atravesado en la cochera, ¿no?, en el sótano, y yo mostré interés. Se le había acabado la batería, según decía el dueño del furgón, era, si mal no recuerdo, extranjero, y mostré interés para poder sacar mi coche. A todo esto vino la policía y me detuvo, y no hay más. Es decir, un caso puntual. Soy residente en el edificio, bajo a coger mi coche y me detiene la policía. Como usted bien dice, hay un vecino que llamó, es cierto, pedimos como prueba que se identificase al vecino, porque es cierto que en su declaración, en su denuncia al COS, dice que hay un grupo de personas cargando bolsas de marihuana en un furgón. Pero llama poderosamente la atención que, conociéndome, siendo vecino y conociéndome, no encabezase esa denuncia diciendo está Pedro el karateca con un grupo de personas cargando el furgón. Sería lo lógico y coherente. Según la información, estaba usted debajo de la furgoneta con un parachoques caído. Sí, eso atiende, 17 kilos de marihuana. Atiende a una malformación por parte del Ministerio Fiscal y del propio informe policial. Es decir, ahí cuando entró la policía, con arma en mano, que no pueden hacerlo porque ningún delito se estaba cometiendo, o por lo menos no se evidenciaba por parte de la policía, esgrimiendo el arma, nos ordenó que nos tirásemos al suelo. Yo estaba en la parte delantera del furgón mostrando interés de a ver por qué no arrancaba dicho furgón para poder sacar mi coche. Y si a mí me hacen el harto allá donde estoy, me echo al suelo. Eso no quiere decir que estuviese debajo del paragolpes, sino que fue ahí mismo donde me ordenaron que me tirase al suelo y yo obedecí. Eso explicaría quizás esa interpretación que hicieron. Efectivamente, mala interpretación, por cierto. Decía usted que es este residente en esa zona, en ese edificio, el Verona 2. Estaba usted residiendo, si no me equivoco, en el tercero F. Efectivamente. Ahí, según la investigación policial recogida posteriormente en la acusación de la Fiscalía, se encontró pues 25 kilos de marihuana, se encontró casi 300.000 euros en un doble techo del cuarto de baño, máquinas envasadoras, anotaciones de parcela librilla y cosas semejantes. ¿Eso cómo lo justificaría usted? ¿Cómo se explica? Bueno, eso de que se encontró está por determinar, porque los registros son nulos, pero nulos de libro, no es que lo diga yo. Es decir, se ordenó la entrada y registro a 2 viviendas y a mí se me privó de participar en el registro de la vivienda tercero G, donde apareció todo el armamento y toda la marihuana. Es cierto que en mi casa dicen que apareció 25 kilos de marihuana. Ya se dio una explicación convincente con respecto a los 25 kilos de marihuana, y en cuanto a los 330.000 euros que aparecieron, era para montar una empresa, una agencia de cobros, que es a lo que me dedico. Yo me dedico a hacer cobros
Entonces llegó un momento en que tan grande era la maleta de clientes que tenía, ¿no? Pues que la situación exigía montarme por mi cuenta, y de ahí los 330.000 euros que me los dejó un empresario, como bien expliqué en su momento. En cuanto a los detalles de las envasadoras que dicen que había, los 25 kilos de marihuana que dicen que había, está por determinar si lo habían o se lo han inventado, porque al ser un registro ilícito no podemos dar muchos detalles, no por nada, es decir, por eficacia en mi defensa. Pues Pedro, vamos a ver lo que enseñó la policía de lo que se había encontrado en esta operación, incluyendo los 2 terceros y otros inmuebles. Vamos Muy a ver. bien. Sonriente, posando varias veces para los medios, apurando al máximo su gran minuto de gloria. Se le incautó, como ven, 330.000 euros, una docena de armas de fuego, incluyendo algunas de origen militar, casi 300 kilos de marihuana, en cogollo y en planta. Es la droga incautada en esta operación. Se cree que el valor de lo incautado ascendería a 400.000 euros. No faltan, como ven, también armas blancas ni artículos de lujo. Pues esto es lo que dice la Policía Nacional, que se incautó en la operación Pito, incluyendo esos 2 terceros del número 12 de Verona. Todo eso dice que no tiene vínculo contigo. No, no hay ninguna vinculación, y tanto es así que se le cogió declaración a la dueña del ático en cuestión, del ático conflictivo, le llamemos, donde aparecieron las armas y esos 300 kilos de marihuana, como dicen. La dueña dijo que no me conocía de nada, que yo no acompañaba al señor que alquiló esa casa finalmente, no hay huellas dactilares mías, no se me coge llave para entrar a la casa, no se me coge ADN, no hay ningún documento que me vincule a esa casa, como pudiera ser el contrato, la firma por caligrafía, el recibo de agua, recibo de luz, es decir, no hay ningún documento que me vincule a esa casa. Pero sí es cierto que siempre nos han puesto en la zancadilla, siempre todo tipo de trabas para entorpecer la investigación. Hablo por parte del Ministerio Fiscal. Es decir, nosotros solicitamos que le cogieran declaración al presidente de La Escalera, que es aquel pues, que cobra las facturas de la comunidad y demás, ¿no? Este, como es lógico, como es el presidente, conoce a todos los residentes, a todos los vecinos, y la declaración de este señor hubiese arrojado mucha luz con respecto a quién vivía en ese ático conflictivo y quién era el que frecuentaba ese ático conflictivo. Disculpe, ¿por qué no se le tomó declaración a ese señor? ¿Por qué lo cree? Ahí están las líneas de investigación que yo denunciaba en mis cartas cuando las mandé al Código 112, pues porque resulta que si le cogen declaración a este señor, y este señor dice que nada tengo que ver con ese ático, y quien frecuenta diariamente ese ático es el testigo protegido, automáticamente queda desacreditada la teoría de la señora fiscal y me hubiesen tenido que poner en libertad. Entonces, claro, como era pagar un precio muy alto, cogerle declaración a ese señor, lo desecharon. De igual manera, la dueña de la vivienda dice que iba una chica rubia a pagarle mensualmente el ático conflictivo. Pedimos que se identificara a esa chica rubia para ver quién era, pues forma parte de un engranaje de pago de una cadena, o sea, de una casa, perdón, donde hay armamento de guerra y 300 kilos de marihuana. Y no quisieron tampoco, porque si identifican a esta señora y da la circunstancia que es la mujer del testigo protegido, automáticamente quedaría desacreditada la acusación que me hace el Ministerio Fiscal y tendría que dejar de pesar esa acusación contra mi persona. Entonces, todo aquello que pudiera arrojar luz se desechó o se ocultó. No cogerle declaración a esta señora es ocultar una prueba, un testigo que pueda arrojar luz. Según la acusación, en base a esa investigación policial, ¿habría algún tipo de sistema antisísmico o de apertura de puertas que controlaba las 2 viviendas y por eso se le vincula? No, usted. Eso es una vinculación que atiende más a una opinión personal que a un peritaje. Es decir, tendría que haber ido un perito para determinar si el ángulo de visión de este dispositivo de vigilancia que puse en el marco de mi puerta pillaba la puerta de enfrente o no. Esto es otra línea de investigación que se desechó, ¿vale? Porque la fiscal, toda la acusación que viene realizando es vacía de contenido probatorio. Y todo es una opinión personal, toda la acusación que hace es en base a una opinión personal o a hipótesis. Es decir, lo que tendría que haber hecho el Ministerio Fiscal es acusar con un mínimo de solidez, ¿vale? ¿Cómo se encuentra la solidez? Mandando un perito, haciéndole un examen a ese dispositivo de vigilancia para que determine si el ángulo de visión
pilla la puerta de enfrente del ático conflictivo o no la pilla, o solo pilla a la derecha de mi puerta, como yo dije. Yo tenía una puerta blindada con un dispositivo de estos digitales que en forma de embudo mira hacia adelante. Por cuestiones de seguridad Sí, personal y efectivamente, familiar. pero a la derecha no es un punto muerto, no coge. Entonces puse un dispositivo de vigilancia que a través del teléfono se hace unas fotos, te llegan a pantalla y ves que no hay pues ningún delincuente ahí esperando a un asaltar. repartidor de paquetes, por ejemplo. Sí. Entonces, claro, con esa finalidad de seguridad lo puse orientado a la derecha de mi puerta y en ningún momento vigilaba la puerta de enfrente. Tanto es así que nosotros, ante la negativa de la señora fiscal y de los jueces instructores a que practicásemos esa prueba para desacreditar esa acusación que no tiene pies ni cabeza, como digo, tanto es así que tuvimos que, ante notario, practicar la prueba pericial nosotros, y dio como resultado que en ningún momento el radio de visión de ese dispositivo de vigilancia controlaba la puerta de enfrente, sino a la derecha de mi puerta, que fue para lo que se puso. Y era un dispositivo de vigilancia, ¿vale?, fijo, no rotativo, fijo. Es decir, que la teoría de la señora fiscal no puede estar más equivocada. Como es lógico, ninguna prueba practicó a ese respecto y lo suyo, la acusación que hace viene a ser pues una opinión personal, una hipótesis que para nada se corresponde con la realidad. Citaba usted antes la carta que envió a Código 112, donde ahí desgranaba algunas de estas ideas y la sensación que tenía de que le estaban haciendo, decía usted, un abuso de poder. Sí. Vamos a verla, vamos a recordarla. Muy bien. Se trata de una carta compuesta por 2 sobres, uno dentro de otro, y de 6 hojas manuscritas. A grandes rasgos, asegura que sufre un abuso de poder por parte de los que instruyen su caso. Se recoge en dicho abuso de poder la prevaricación, dilaciones indebidas reiteradas en el tiempo, omisión del perseguir numerosos delitos, desechar líneas de investigación que demostrarían nuestra inocencia, la denegación absoluta del poder practicar pruebas y mucho más. Desechando líneas de investigación, ya lo anunciabas en la carta a Código 112, es ese abuso de poder que vienes denunciando. Sí, sin duda. Como bien explicado, lo de la alarma era una línea de investigación que hubiese demostrado el perito, hubiese demostrado sin ningún género de dudas que la señora fiscal no tenía ninguna solidez en su acusación, no tiene ningún sentido, ninguna investigación hizo al respecto de ese dispositivo y por tanto no se le tiene que dar ninguna credibilidad a un discurso, que eso es lo que hizo la señora fiscal, soltar un discurso que no se sustenta con ninguna prueba material, como pudiera ser un perito. ¿Vale? A ese respecto tenemos que preguntar... Bueno, concluye. Sí, en cuanto a la alarma. Luego está la identificación de la chica, esta que le pagaba mensualmente, según dice la dueña del ático conflictivo, que no se identificó jamás para que no perdiera consistencia la acusación de la señora fiscal. Por eso todas las líneas de investigación que pudieran desacreditar la acusación o la teoría de la señora fiscal fueron desechadas. Tampoco quisieron coger e identificar al vecino o a la vecina que llamó a la policía aquel día, que motivó la detención de todos. Esa vecina era fundamental, es una prueba nuclear la declaración de esta vecina y crea muchísima indefensión, porque esta señora, como he apuntado antes, dice que había un grupo de personas cargando bolsas de marihuana y aquí se desprende pues varias cosas, como por ejemplo, ¿por qué no me nombra a mí conociéndome? ¿Por qué dice bolsas de marihuana? ¿Y de qué color eran? Para ver si se asemejan a las bolsas que contaron en el furgón. Porque la señora dice bolsas de marihuana. En el furgón lo que se encontraron fueron sacos rectangulares de color negro plateado. Entonces, en una situación así exige que esta señora diera detalles de qué bolsas, para ver si es cierto o no es cierto, o la ha puesto la policía como un testigo falso. Pues porque no se quiso identificar. Y luego pasó una cosa que llama poderosamente la atención, que es que la policía, cuando le pedimos, nos pegamos todo un año para coger la cinta, la grabación de esta señora cuando llamó a la policía denunciando, y la policía nos presenta una cuarta parte de la grabación. Estaba como editada, por arte de cortada. magia, sí. Dicen que se rompió, es decir, una máquina que es indestructible, una máquina que tienen ahí de mucha precisión para grabar. Dicen que se rompió parcialmente y qué casualidad que se cortó el tramo donde se identifica a la señora.
Esto no se lo cree nadie. Aquí ha habido todo un complot urdido contra mí, como digo, y esa prueba era una prueba nuclear para determinar si yo estaba o no estaba cargando ese furgón. Y no se quiso practicar como todas las que he nombrado anteriormente. Muchas de esas cosas ya las anticipabas en esa carta, en esas líneas que dicen que se ha desechado, pero tengo que preguntarte algo quizá menos grave. Era sobre esa carta que nos enviaste a Código 112 y esas caricaturas. ¿Las hiciste tú? Sí, claro. ¿Por qué te querías comparar con el Joker, por ejemplo? No me quería comparar con el Joker. Lo que venía a significar es que ellos me ven como el Joker o como Jack el Destripador. Es decir, y ninguna evidencia tienen de que yo sea tan malo como ellos dicen. Y esa imagen a ti no te gusta, para ti, claro. Para mí no, yo las hice poniéndolas como ejemplo de cómo me ven en el juzgado, cómo me plasma la señora fiscal, ¿vale? No es que yo sea así ni quiera serlo, claro. Bueno, precisamente, ahí quedan apuntadas esas líneas que ya nos lo decías en Código 112, pero por ejemplo, has estado 3 años y medio como preso preventivo y gracias a esos amigos has podido pagar una fianza muy elevada y has salido. 3 años y medio pidiendo pruebas y viendo cómo se desechaban, según nos explicas. Sí. ¿Cómo has pasado este tiempo en prisión? ¿Cómo ha sido? Pues además has estado rotando en distintos centros. Sí, a mí me tenían como preso FIES, como tienen a los etarras, a los islamistas del 11M, ¿vale? Los presos FIES nos tienen cambiándonos de una prisión a otra, ¿no? Pero eso sí, hay una cuestión que quiero resaltar. Cuando un imputado está como preso preventivo, la custodia la tiene absolutamente el juzgado que te mantiene en prisión preventiva. En este caso era la audiencia, ¿no? La audiencia provincial de Murcia. Entonces, como digo, tienen la custodia absoluta sobre mí. Y tienen que velar por mis intereses. Mis intereses son que yo tengo que tener una serie de entrevistas con mis letrados, periódicas, para que no cree indefenso y para poder preparar en la fase de instrucción el juicio. Pues me dejaron a mi suerte, me mandaron a una prisión de máxima seguridad a Morón de la Frontera, Sevilla 2, a 500 kilómetros, donde mi abogado no podía ni ir a verme. Y yo toda la etapa de instrucción me la he perdido, no he podido preparar el juicio, no he podido pedir más pruebas de las que pedí, que de nada hubiese servido porque nunca me las estima. Pero bueno, las hubiésemos pedido y a efectos de juicio la hubiésemos podido después sacar y que nos dieran una explicación convincente si es que la tiene, ¿no? Pero que es verdad que es que todo esto me ha generado una indefensión espantosa, lejanía de mis abogados para no poder entrevistarme con ellos, toda la denegación de todas las pruebas que hemos solicitado practicar en la fase de instrucción me la han denegado las juezas instructoras y a ver, no sé si decirlo, pero cuando llegaba a la audiencia hay un determinado magistrado que también secundaba a las juezas instructoras y gracias a Dios no es el magistrado que finalmente me va a hacer el juicio. Yo estoy muy contento con los magistrados que me han tocado para el juicio porque son, digamos, han dejado patente que la ética profesional es la regla con la que trabajan y no tener ética es la excepción. Entonces yo estoy muy contento con ello. Pues ya que hablamos de la audiencia y de esa fase de instrucción, vamos a ver un momento un tanto tenso que tuviste y protagonizaste en la audiencia provincial. Vamos a ello. Toneladas de marihuana, un momento. Documentos. Mientras yo esté presidiendo este tribunal, no quiero que haga ningún comentario. Ya tendrá usted... No discuta conmigo ni polemice. ¿Cuándo? No he hecho ninguno, le digo. ¿Cuándo? No he hecho ninguno. Cuando termine el letrado defensor, su informe, tendrá usted oportunidad de dar esos gritos. Y le voy a advertir, y ya voy a decirle que probablemente está usted ya perdiendo una gran oportunidad de callarse. No. Prosiga el Ministerio Fiscal. Con la venia, señoría. Bueno, ¿qué pasó con don Abdón en la audiencia provincial? Estaba hablando la fiscal entonces. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué te pasó? Bueno, vamos a ver, todo hay que decirlo. Es decir, yo le tengo un extraordinario respeto a los magistrados que desarrollan su trabajo con una buena ética profesional. Jamás les chillaría, jamás les faltaría respeto y soy partidario de que cuanto más implacables sean en el mundo del delito, mejor, porque gracias a ellos pues vivimos en una relativa armonía. Pero eso sí, soy un fiel enemigo, ¿vale?, de aquellos magistrados que no gozan de una buena ética profesional. Es decir, este señor, concretamente este señor que le chillé, este magistrado, me denegó numerosas pruebas sabiendo que la ley dice otra cosa distinta. La ley dice concretamente, en cuanto a las pruebas se refiere, que se podrán practicar todas aquellas pruebas nucleares que se consideren oportunas
¿vale? Con el fin de que no se le cree indefensión al imputado. Sin embargo, en cuanto a las pruebas circunstanciales y demás, dice la ley que el juez las podrá desechar. Pero aquí estamos hablando de pruebas nucleares, esas que me crean una extraordinaria indefensión de no practicarlas. Y este señor pues las secundaba. Es decir, cuando las juezas instructoras decían no procede, no es relevante, palabra que no puede ser más insultante o frase que no puede ser más insultante, no procede, no es relevante, este señor la secundaba cuando la audiencia está para corregir los errores, los gazapos del juzgado de instrucción, que para eso está. Y a mí se me dejó en la mano de Dios, a mí la justicia me volvió la espalda. Entonces este señor de repente me manda a callar cuando yo no he dicho nada. Entonces, claro, toda esa tensión acumulada contra este señor concretamente, toda esa tensión, toda esa impotencia de no poder practicar pruebas, toda esa impotencia sobre la indefensión, ahí me hizo reventar. Yo estaba pues, en esos momentos sufriendo una patología que está acreditada, me hicieron un estudio, una médico forense que fue a verme a prisión, estaba sufriendo una patología que tenía que ver con la injusticia reiterada en el tiempo. Pero una especie de tensión acumulada. Sí, efectivamente. El informe dice la injusticia reiterada en el tiempo lo transforma en un ser donde no se reconoce. Es decir, reviento y no me di cuenta de la que estoy liando. Le pedí disculpas porque cuando volví en sí pensaba que ese magistrado concretamente era otro magistrado que hay que sí predica con una buena ética profesional y nos permitió la práctica de las pocas pruebas que hemos podido practicar. Entonces, pensando en que era él y que me había equivocado, pedí disculpas. Pero si llego a saber que no es este otro, no hubiese pedido disculpas. Esto quiero que quede claro, pues porque, vamos a ver, yo reventé con toda la de la ley, es decir, me estaba defendiendo de una acusación que no era cierta, me mandaba a callar cuando yo no había dicho nada. De acuerdo, no obstante, tú confías en que vas a salir victorioso de este pleito y de hecho, así nos lo manifestaste, de que van a perder el pulso contra la leyenda, que eres tú. Vamos a escuchar esa parte, esas palabras que son tuyas, Pedro, cuando estabas preso preventivo, sobre el final que creo intuyes tú para ti, ¿de acuerdo? Sí. Está perdiendo el pulso contra la leyenda, contra la eficacia personificada, contra ese detective que nació y creció y lo educaron en un mundo donde la fuerza se impone y la lógica se retira, llamado Pedro el Karateka. Aunque por culpa de ustedes todos me vean como el Joker de Gotham City. Pedro, tus palabras decían, donde la fuerza se impone y la lógica se retira, ahí donde se ha criado ese detective, esa leyenda, así te ves tú, triunfando al final de este caso. Bueno, vamos a ver, ahí hay dos matices, es decir, cuando yo digo que nací, crecí y me educaron en un mundo donde la fuerza se impone y la lógica se retira, quiero decir que soy pues un muchacho de barrio marginal, de barrio marginal, donde 1 más 1 pueden ser 3, no sé si me explico. Y en cuanto a que saldré victorioso, eso gira en función a los magistrados que finalmente me juzguen. Si son los que hay en este momento, que les tengo mucha fe, porque como he dicho antes, predican con una muy buena ética profesional, ¿vale? Estoy seguro de que saléis victorioso. Pero si se cruza en el camino un magistrado que no tiene tanta ética profesional, que gracias a Dios hay muy pocos, y los pocos que hay suelen estar suspendidos de empleo y sueldo, y alguno hay por ahí que se escapa, yo me encargaré de poner las querellas oportunas para que no se escapen, pues la cosa pintará de otra manera. Aquí está el abuso de poder, que en función de la ética profesional de cada magistrado se hace mejor justicia o peor justicia. A mí en la fase de instrucción me tocó la peor, y aunque había un magistrado, un presidente que lideraba un determinado grupo de jueces que siempre predicó con una buena ética profesional y siempre hizo lo que marcaba la ley. Pero sin embargo había otro grupo que no puedo decir lo mismo, porque ahí se permitió que me denegasen toda práctica de pruebas, se permitió que estuviese fuera de la región, cuando la ley dice que tengo que estar dentro de la región para poder llevar a cabo una defensa digna y demás. Entonces, claro, es que esto es muy ambiguo. En función de la ética profesional de cada uno, se puede hacer justicia de libro o justicia arbitraria. Fruto y consecuencia de la justicia arbitraria, no pude practicar todas las pruebas que la situación exigía para demostrar mi inocencia.
y si se hubiese hecho justicia de libro, que es la que se va a hacer en el juicio, si no me cambian el tribunal, pues ahí saldré, como digo, victorioso. Habrá que esperar hasta el final, pero hablabas de tu origen. Por ejemplo, ¿por qué te llaman Pedro el Karateca? ¿Viene de tu mocedad, de después? Pues porque desde la infancia vengo haciendo artes marciales. He hecho boxeo, he hecho muay thai, jiu-jitsu brasileño, karate de la Goju-Ryu, de Okinawa. Y entonces, claro, esa ha sido mi vida de deportista. Yo no fumo, no tomo alcohol y siempre he sido un gran deportista. Actualmente soy profesor de MMA, de artes marciales mixtas. Y es de ahí, de todas las hostias como panes que pegué en el pasado, que me pusieron Pedro el Karateca. Fue la policía, precisamente, la que me bautizó. ¿Hostias deportivas o de otro tipo? No, de deportivas y requete deportivas. Muy bien. Vamos terminando ya, pero tendría que preguntarte, ahora cuál es tu futuro. ¿Sigues planteando, imagino, la defensa y hasta que salga el juicio, cuáles son tus planes? Sí, claro, mis planes ahora es que estamos estudiando minuciosamente con unos grandes profesionales de Madrid, ¿vale? En uno de los mejores bufetes de Madrid. Hablo de jueces que decidieron retirarse y dedicarse a ejercer como abogados en lo penal. Y estamos ahí estudiando querellarnos contra las juezas instructoras y la fiscal antidroga por toda la indefensión que me han generado desde el principio, desde el comienzo de toda la instrucción de este caso del que estamos hablando, ¿no? Y para mí es prioritario que se haga justicia, pero tanto para mí como para aquellos que me crearon indefensión. Yo he estado 3 años y medio en prisión injustamente por no permitirme defenderme. Si a mí me llegan a permitir defenderme, desacredito absolutamente toda la acusación del Ministerio Fiscal y a mí me tienen que poner en libertad. Y esta ha sido la estrategia malévola por parte de la Fiscalía. No permitirme practicar pruebas, atarme de pies y manos, silenciarme para que no varíe la acusación o los motivos que motivaron mi ingreso en prisión. Tanto es así, y concluyo, que cada vez que me denegaban la fianza decían no procede ponerle fianza porque no han variado las circunstancias que motivaron su ingreso en prisión. Pero vamos a ver, ¿esto qué contradicción es esta? Es decir, no me permitís hacer variar las circunstancias que motivaron mi ingreso en prisión y me castigáis por ello. O sea, ¿puede haber injusticia más grande? Siempre lo mismo, no procede, no es relevante. No procede, no es relevante, pruebas nucleares, ni más ni menos. Y no se le pone la fianza porque no han variado las circunstancias que motivaron su ingreso en prisión. Pero si no me dejáis hacerlas variar, y eso es la querella criminal que voy a poner. Me han tenido en prisión por todo un complot que hay urdido contra mí. Y eso canta, y eso está ahí registrado, y no me estoy inventando nada. No dejamos nada en el tintero, es decir, en todos los escritos de defensa, mis letrados se lo hicieron manifiesto a la audiencia, pero por algún motivo que desconocemos, siempre será un enigma envuelto en un misterio, se posicionaron en contra. Pues esperemos que el misterio se pueda desvelar por el bien de todos y de la justicia. Acabamos ya. Pedro, ¿quieres añadir algo más? Pues nada, que le estoy muy agradecido a mis letrados por su infinita competencia en este campo de la abogacía, que entiendo y sé que han hecho todo lo posible y que si no me sacaron antes de prisión, quiero dejar claro que es porque no dependen de ellos, dependen de los jueces que no hicieron lo que tendrían que hacer en su momento. No es culpa de que el abogado sea mejor o peor, los abogados lo han hecho extraordinariamente bien. El problema es que cuando se decide no hacer justicia, ahí no hay abogado que valga. Y esto quería dejarlo claro porque yo le tengo mucha estima a José María Caballero y a Joaquín Laci, que son mis 2 letrados, y quiero que quede claro en la opinión pública pues, que son grandes abogados, pero que los grandes abogados lo demuestran cuando se les permite. Cuando no se les permite, pues son 2 abogados más del montón. Pues Pedro Sánchez Guirao, muchas gracias por atender a Código 112. Muy bien, gracias a ti. Pues hasta aquí la entrevista con Pedro Sánchez Guirao, más conocido como el Karateca. Una entrevista amplia porque del caso venimos informando en Código 112 ampliamente de 2017 y estaremos atentos a cualquier novedad judicial que haya al respecto. Ahora, nos toca ya prácticamente despedir y hemos agotado nuestro tiempo, pero estamos trabajando ya en la próxima semana. Vamos a hablar de la trata de seres humanos con explotación, con fines de explotación sexual. Y es que en todo Levante, incluyendo Murcia, ha habido una operación en la cual se ha detenido a 20 personas por explotar sexualmente a 14 mujeres. Vamos a entrevistar a uno de los jefes de grupo de la unidad especializada de la Policía Nacional que lucha contra este tipo de redes. Pero eso, como decimos, será la próxima semana.
Hasta entonces, para cualquier suceso, Código 112, su programa de sucesos.